Muy buenos días a todos, a los presentes y a los que están en remoto. Muchas gracias por asistir a esta jornada, y la verdad es que hemos preparado con mucha ilusión entre el clúster y la Asociación de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. Voy a poner las gafas, porque los que tenemos gafas con las mascarillas, no sé si alguien ha tenido el santo remedio para que no se empañen, pero desde luego yo no. Y complica mucho estas situaciones. Estoy abriendo la presentación, un segundito, por favor. Está bien. Un segundito solo. Ahí ya estamos. Se ve bien, ¿verdad? Bien, pues el objetivo de esta intervención es simplemente hacer un repaso respecto de un poco el mapa de conectividad, tener un reflejo del mapa de conectividad aproximado que tenemos en Galicia. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo, y de los aspectos, de los detalles concretos, seguro que hay muchísima gente que tiene mucha más información mejor y que la sabría exponer mucho mejor. Entonces, a lo único que aspiramos es hacer una pequeña presentación del mapa general, ¿no? Con una aproximación de dónde estamos y bueno, pues también ser conscientes de que el transporte marítimo de corta distancia es una oportunidad real y actual que se puede usar ya con criterios de eficiencia, que ya estamos conectados con muchos sitios del mundo, prácticamente con el mundo entero, a través del mar, y que eso es una oportunidad, que eso no quita que esto es la pescadilla que se muerde la cola, que cuanto más usemos el transporte marítimo de corta distancia todos, pues más frecuencias habrá, eso conllevará que haya más tráficos y eso conllevará de nuevo más frecuencias, y un poquito es el objetivo que perseguimos, ¿no? Que todos sepamos lo que hay para usarlo más, para así conectar, conseguir mejores conexiones. Vamos a hacer un primer repasito, así más o menos, para ubicarnos, porque esto es uno de los trabajos promovidos desde el clúster de función logística de Galicia, y uno de los grupos de trabajo definidos por las propias empresas participantes en el clúster era la necesidad de hacer este estudio, de ser conscientes de con qué territorios estamos ya conectados, con qué frecuencias y qué servicios podemos usar ya, ¿no? Más allá de los más conocidos, pues profundizar un poquito más. Y eso es uno de los análisis que hemos hecho. Entonces, bueno, pues el clúster nace básicamente, todo el mundo sabe qué es Galicia, dónde está Galicia, pero por enmarcar un poco el nacimiento del clúster, digamos que en carreteras, en infraestructuras viarias, pensando en las infraestructuras lineales, estamos razonablemente bien conectados, estamos conectados con autovía con el resto de España y también con la franja norte y con Portugal. Si es cierto que tenemos un impacto en los tráficos interiores, tenemos un impacto importante mayor que en el conjunto de España, un impacto mayor de peajes, que eso lastra un poco nuestra competitividad. Pero en todo caso, por lo menos las vías son de calidad y estamos bien conectados por infraestructuras viarias. En cuanto a ferrocarril, también estamos, tenemos líneas que nos conectan. Otra cosa es pues, la capacidad, como comentaban en la sesión de apertura, la capacidad y la calidad que pueden ofrecer, de los servicios que se pueden ofrecer en base a esas líneas. Pero en todo caso, las líneas están, con necesarias mejoras, pero conectados estamos. Sí es cierto que tanto, evidentemente, como todos sabemos, tanto en carreteras como ferrocarril, pues no se puede perder de vista que tenemos una posición periférica, tanto en España como en Europa, no dejamos de ser una esquina.
Entonces, eso en concepto territorial nos complica. Para eso es necesario pues, cuestiones como el corredor Atlántico Noroeste, que queremos usar, como Galicia quiere usar como mecanismo de financiación, aprovechando el mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea, pues eso tiene que ser pues, una vía para conseguir fondos para mejorar las conexiones con Europa y con el centro de España, ¿no? Mejorar las infraestructuras que permitan mejorar los servicios. Es una de las vías importantes para mejorar nuestras comunicaciones por carretera, pero también tenemos que ser conscientes de que esa periferia terrestre se convierte en una absoluta centralidad marítima. Esto es un ejemplo ilustrativo, no es en tiempo real esa circulación de barcos, pero sí que da una referencia aproximada de cómo se mueven los barcos en el Atlántico, ¿no? Y vemos que Galicia estamos muy cerca de los principales corredores. Aquí ya con imágenes fijas vemos que los corredores que conectan fundamentalmente con el Mediterráneo, con el norte de Europa, que conectan el continente africano con Europa y también varias de las líneas que conectan América, pasan muy cerca. Entonces, eso tenemos que aprovecharlo como oportunidad. Nosotros siempre hablamos, y no somos los únicos, en Galicia creemos que tenemos que seguir proporcionando y promoviendo la imagen de Galicia como plataforma logística, porque como plataforma de cambio modal marítimo-terrestre e incluso aéreo en algún caso, pues tenemos oportunidades de seguir mejorando, ¿no? Y ahí, en esa centralidad marítima y en esa conectividad con el mundo terrestre es donde nace el clúster de la función logística de Galicia, ¿no? Un clúster promovido por empresas tractoras, no solo empresas de transportes, también otro tipo de empresas que no son transportistas, pero que tienen un componente logístico muy importante en su cadena de valor, y ahí es donde nacemos nosotros. Con la colaboración imprescindible del IGAPE, que nos está apoyando en estos primeros años de funcionamiento, permitiéndonos ponernos a trabajar desde el primer momento. Tenemos 5 grupos de trabajo en marcha, y en el cual pues, bueno, trabajamos desde temas de última milla y DUM, suelo empresarial logístico, infraestructuras logísticas, y en los grupos 2 y 3 que se ven ahí están un poco más centrados en el tráfico internacional y esos resultados más o menos es lo que queríamos presentar hoy aquí. El primero de los productos que hemos conseguido de estos estudios es una base de datos, una herramienta, la LDP, que es una herramienta, como decía Joan, nuestro presidente en la apertura, es una base de datos extremadamente potente en la que tenemos cargados 230 millones de registros con todos los datos import-export de España desde 2017 a ahora, que es además una herramienta flexible y actualizable constantemente. Pues, la semana pasada cargamos los datos de septiembre, que son los últimos datos disponibles, y con idea, evidentemente, de continuar ese mantenimiento. Uno de los informes tipo está disponible en nuestra página web, que es de donde sacamos esta información, para permitir la consulta, porque siempre es interesante, ¿no? Pues se puede consultar productos, medios de transporte, tanto por tonelaje como por importe económico. Entonces, bueno, pues hemos sacado así unos pequeños datos de referencia, como puede ser en el año 2019, que la exportación de Galicia supuso 35 millones de toneladas, en las que, como se ve, la mayor parte es transporte marítimo, y en segundo lugar, en cuanto a toneladas, en segundo lugar, con el 21%, transporte internacional estamos hablando siempre. El transporte por carretera, y vemos cómo el transporte aéreo y el transporte ferroviario pues son, digamos, franjas menos relevantes. Son prácticamente inapreciables comparadas con el resto. Nuestros principales países de importación-exportación está Portugal en primer lugar, evidentemente Francia. Por tonelaje también están Guinea e Indonesia con cantidades muy relevantes por flujos de productos
con menor valor añadido, pero menor valor económico, pero sí de gran peso, y eso facilita que haya mejores conexiones con estos países. Si hacemos el mismo análisis en cuanto a valor económico, vemos que Import más Export en 2019 supuso para Galicia 42.000 millones de euros. Aquí vemos cómo el transporte marítimo baja en su porcentaje, puesto que bueno, incrementa mucho el transporte por carretera, porque las mercancías de mayor valor, digamos, que escogen en función de eso, también se tiene en cuenta el medio de transporte usado. Aquí hay un cambio en los países, vemos que se pone en primer lugar Francia, como todos podemos imaginar, con la automoción a la cabeza. Portugal sigue en una posición muy destacada y bueno, continuamos con países, sobre todo países europeos. Las principales mercancías que movemos, pues lo que comentábamos, en cuanto a valor económico, está la automoción, están también los combustibles y está el textil y productos alimenticios derivados del mar, fundamentalmente. Si hacemos el mismo análisis en cuanto a peso, pues vemos que los combustibles siguen en las primeras posiciones, pero bueno, pues la piedra, los metales y los minerales pues incrementan su de posición. Todo esto lo podemos sacar todo de esta herramienta, que como decimos está publicada en la página web, y bueno, a nosotros nos sirve y nos servirá más en el futuro para hacer analíticas de evolución y ver un poquito, identificar oportunidades, ¿no? Si nos detenemos en el año 2020, simplemente digamos a modo anecdótico, sí que vemos se refleja la línea roja, es la evolución del año 2020. Vemos cómo, bueno, pues evidentemente, como ha pasado en todos los sectores, en abril y mayo ha habido una bajada muy importante, pero también tenemos que ser positivos y ver el incremento en esa evolución de la importación y la exportación valorada en euros. Ha habido un incremento muy importante en septiembre, de hecho hemos estado a la cabeza en España en cuanto a exportaciones. Como decía Joan en la apertura, pues ahí la automoción, el naval, aparatos y material eléctrico han sido, digamos, los mayores motores de empuje, y hemos alcanzado en un mes de septiembre 4.000 millones de euros de flujo internacional de mercancías. Creemos que un valor bastante relevante, que como vemos, pues desde en el año 2019 hubo un valor semejante en octubre, pero desde luego es el mejor septiembre de los últimos años y de los mejores meses de los últimos años. No compensa todo lo que ha pasado, pero bueno, pues sí que es un aliento de esperanza identificando de cara al futuro, ¿no? Y todo esto, digamos que este marco de importación-exportación lo queríamos presentar un poco para ser conscientes de la potencialidad que presenta nuestras mercancías y nuestro transporte y logística y el papel que puede jugar Galicia. Entonces, complementariamente con esto, hemos hecho el análisis de la conectividad de los flujos que tenemos de mercancías en Galicia, con un especial foco en el marítimo, por su mayor peso, como hemos visto, y todo ello en conjunto podemos ver el gran potencial que tenemos y la gran capacidad de desarrollo, y es la oportunidad que el clúster quiere aprovechar, ¿no? Conscientes, además, de que aquí, bueno, pues evidentemente hay áreas en las que competimos, no el clúster, pero sí sus socios, incluso hay socios entre sí que son competencia, hay actividades entre sí que son competencia, medios de transporte entre sí que pueden ser interpretados como competencia, pero nuestra filosofía es que en la medida que mejoremos nuestra conectividad, que traigamos tráficos a Galicia y que también se use la logística y el transporte como palanca para atraer nuevas inversiones y nueva actividad industrial, creemos que es posible que nos vaya bien a todos y que esa competencia entre medios de transporte, entre empresas y incluso entre puertos se traduzca en un desarrollo positivo para todos, y ahí radica nuestro empeño en nuestra actividad.
Como vemos, pues tenemos conexión marítima directa con más de 100 destinos. Aquí no solo están hay los servicios regulares y los servicios que no son regulares, que son frecuentes, pero que no tienen el carácter de transporte regular. Pero sí que tenemos conexiones directas con más de 100 destinos, desde los puertos gallegos. Aunque hagamos alguna mención puerto a puerto, sí es cierto que en esa filosofía que tenemos, vamos a hablar de la conectividad de Galicia, que es lo que creemos que hay que desarrollar. Pues estos 100 destinos, tenemos 18 conexiones regulares directas, 60 servicios feeder, que como veremos, los servicios feeder nos dan acceso a través de puertos hub de mayor tamaño que pueden estar, la mayor parte de los que usamos están en puertos del norte de Europa o mediterráneos, pero en todo caso nos dan acceso desde allí a prácticamente la totalidad de países del mundo, ¿no? Luego tenemos otros 39, esto está más o menos en frecuencias semanales, ¿no? Otras 39 frecuencias semanales que nos conectan con otros destinos que digamos que no son barcos que tengan el carácter regular, que no tienen frecuencias establecidas regulares, pero que sí que son frecuentes y también nos puede aprovechar porque muchas veces presentan cargas compatibles y capacidad ociosa. Entonces nos permite aprovechar ese espacio. Pues si una empresa tiene que hacer un envío a Angola, pues puede haber un barco que puede identificar un barco que frecuentemente vaya a algún puerto cercano a destino y se pueda analizar el tema de si la carga es compatible. Merece la pena tener la información y por eso la queríamos establecer aquí. En los puertos gallegos han movido entre entradas y salidas 900, prácticamente 1 millón de toneladas en el año 2019. Vemos la evolución, que el 2019 fue un año bastante bueno comparado con 18 y 17. Del 2020 todavía no tengo los datos aquí cargados. Bueno, pero aparte del 2020 también puede tergiversar bastante cualquier estadística. Entonces, estos planteamientos generales, vamos a pensar que el coronavirus es una cosa coyuntural y que después volveremos como mínimo a la vida anterior en cuanto a actividad. Entonces, por eso tampoco nos hemos obsesionado mucho cargando estos datos, aunque pueden ser interesantes para otros análisis. Pero en el 2019 hemos estado cerca del 1 millón de toneladas, fundamentalmente salidas es lo que hemos hecho, aunque también tenemos un flujo de entrada bastante importante. Pero bueno, también eso es un buen reflejo de que los barcos salen más llenos de lo que entran, con lo cual también podemos presentar esto como oportunidades para la importación desde determinados sectores. Entonces, bueno, pues empresas que en esos flujos les interese traer mercancía de otros países a Europa, no tiene que ser ni a Galicia ni a España, pues aquí tenemos una buena oportunidad, ¿no? Por países, los puertos gallegos, sobre todo, evidentemente, están bien conectados con Francia y los flujos con Francia son los mayores. También con los países de Reino Unido, otros países europeos. También está Marruecos entre las posiciones mayores. Y después tenemos conexiones, hemos marcado las principales, pero tenemos conexiones con muchos más países, ¿no? Como decíamos antes, con más de 100 países. Ahí radica un poco el mapa. Este es un poquito el mapa de conectividad. Vamos a separar un poquito ahora las diferentes líneas, hablando por un lado de transporte marítimo de corta distancia y por otro lado de Deep Sea. Y en corta distancia vamos a hacer una mención especial a la carga rodada. En carga rodada tenemos 2 servicios regulares en Galicia, uno aquí en Vigo, que es la autopista del mar, que opera Suar Díaz y que va a hablar después que yo, entonces tampoco lo van a hacer infinitamente mejor de cualquier cosa que yo pueda contar, pero desde luego sí que es un servicio muy importante y que consideramos digno de potenciar, sobre todo en el sentido, como nos comentó Pilar, de usar como una autopista más para los camiones, para los transportes pesados, usar como una autopista más esos barcos con mayores ventajas tanto para el camionero como garantías para el transportista, incluso para el cargador.
Entonces, bueno, pues queríamos hacer un poquito de hincapié tanto en este servicio como otro que opera Pérez Torres, hace el consignatario es Pérez Torres Marítima, también socio del clúster, que opera desde Ferrol y que conecta con el norte de Europa, que también después se conectarán ellos para presentarlo, con lo cual harán una explicación mucho mejor de lo que yo puedo decir. Entonces, no vamos a profundizar, pero sí es importante tener estos servicios regulares para tenerlos presentes a la hora de analizar un transporte y aunque seguro que muchísimos de los asistentes conocen los detalles de estos servicios mucho mejor que yo y que mucha gente del clúster, sí para aquellos menos que asisten con menos experiencia en el tema, pues es interesante tener la referencia. Después también tenemos servicios regulares de contenedores, vemos que desde prácticamente todos los puertos de Galicia los tenemos. Algunos, bueno, estos son servicios directos, aunque también pueden funcionar como los aprovechan tanto para servicio directo como para servicio feeder para barcos deep sea. Entonces, bueno, pues vemos que tenemos conexiones con el norte de Europa, es donde está nuestra mejor conectividad, con Francia y el norte de Europa, servicios con Portugal, aunque el flujo con Portugal, el transporte marítimo baja, no tiene tanta importancia, puesto que la carretera es muy competitiva y como es comprensible. También con Reino Unido tenemos conexiones importantes y con Canarias y Marruecos. Luego tenemos servicios también al Mediterráneo. Vemos que desde los puertos, prácticamente todos los puertos tienen servicios y no hay gran competencia entre ellos porque, bueno, competencia en el sentido de que son servicios complementarios en muchos casos, ¿no? Entonces podemos tener el mapa claro y yo creo que desde nuestro punto de vista, en el punto en el que una empresa se decida a hacer uso de estos servicios, pues va a ser complementario, va a ser muy fácil que esa misma empresa, pues si tiene que mandar un envío, lo va a hacer desde este puerto con esta empresa, pero si lo tiene que mandar a otro país, pues lo puede hacer desde otro puerto a otra empresa. Pensando en una franja de 180 kilómetros, tenemos 5 puertos de interés general del Estado. Entonces, en muy poquito terreno tenemos muchas salidas que se complementan muy bien. En Deep Sea vemos que tenemos desde aquí, desde Vigo, pues, la línea de Hapag-Lloyd que va a Montreal y también tenemos servicio al norte de Europa y a África. Y en contenedores, esto es un poquito el mapa de conectividad que tenemos, ¿no? Sobre todo con Europa y con el norte. Los servicios a Portugal aquí no aparecen por facilidad, por aclarar el mapa, pero vemos que tenemos llegada a prácticamente todos los países del mundo. Estos son servicios semanales y hay 23 servicios feeder semanales que ofrecen llegada a todo el mundo. Si analizando el puerto de Coruña, bueno, pues vemos que tiene servicios de carga general. Estos son conexiones que no tienen la consideración de regulares, pero sí son conexiones frecuentes que también pueden ser aprovechadas. Entonces, bueno, pues hay barcos de carga general que desde Coruña salen a África y al norte de Europa. Desde el puerto de Ferrol también carga general a Portugal y destinos variables que merece la pena analizar en caso de necesidad. Desde Villagarcía tenemos carga general y graneles a norte de Europa. Desde el puerto de Marín tenemos a Portugal, carga general a Portugal y al norte de Europa. Desde el puerto de Vigo, que es el puerto con mayor conectividad en estos momentos, pues tenemos graneles y carga general también a gran parte del mundo, con barcos frecuentes que se complementan con los servicios regulares que comentábamos antes. Y lo que tenemos que tener claro, y un poquito sé que soy pesado, pero volviendo a ello, tenemos ese mapa de infraestructuras nodales que conectan los diferentes modos de transporte y que siempre nosotros lo vemos como oportunidad de complementarnos, ¿no? Pues tenemos estaciones ferroviarias, tenemos, por supuesto, los puertos como puntos nodales, aunque eso con las necesidades comentadas de mejorar la conectividad ferroportuaria. Y un poquito, pues digamos que tenemos un mapa de nodos logísticos que si somos capaces de coordinarlos y de orientarlos bien, creemos que nos ofrece grandes oportunidades. En conectividad,
pues aquí vemos que no estamos entre las primeras posiciones, los puertos gallegos, pero desde luego, si tenemos en cuenta Galicia, no voy a decir como puerto único, que se puede malinterpretar, pero Galicia como plataforma logística única, sí que tenemos una conectividad muy elevada. Entonces, bueno, pues ahí estamos, creemos que es donde hay que trabajar, pues, en ese esquema. Según nuestra evaluación, pues tenemos una buena conectividad marítima con Europa, una buena conectividad con el Mediterráneo, con África y América, una conectividad media y desde luego, bueno, pues mejorable con Asia y Oceanía, que aunque estamos conectados, sí que, bueno, pues presenta margen de mejora, si tiene sentido. Evidentemente no se trata de mover barcos vacíos, ¿no? Entonces, digamos que el esquema, la conclusión, es que si entendemos Galicia como plataforma logística única, ya estamos bien conectados. En la medida en que lo trabajemos, nos facilitará conectarnos mejor y, desde luego, que lo que creemos es que esta presentación y, por supuesto, cualquier otra información complementaria se puede pedir al clúster. Lo que queremos es que todo el mundo tenga la información para que quien quiera usar servicios o quien esté dispuesto a usar servicios, que lo valore como una opción más. Evidentemente, no se pretende que se mande una mercancía en barco si es más caro que mandarlo, si es menos eficiente que mandarlo en avión o que mandarlo por carretera, pero desde luego que se analice porque hay determinadas conexiones en las que puede ser muy interesante. Ahí es donde nosotros hacemos hincapié, pues la presentación quedará a disposición de todos. Y desde luego, tanto por redes sociales o en la web del clúster o por correo electrónico, pues quedamos a disposición del clúster para ayudar o orientar o compartir la información que necesite quien lo necesite con total colaboración. Y esto era un poquito lo que queríamos transmitir. Me he pasado un poco del tiempo, disculpad, pero quedamos a vuestra disposición y muchas gracias.